Como decía hace un ratico, el tema de este mes es la obediencia. En la Biblia encontramos que la obediencia es lo más importante hacia Dios. La vez pasada definíamos el término obediencia en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver que es muy importante entender cómo se desarrolla el proceso de la obediencia en el ser humano. La intervención de Dios, pero también la responsabilidad de nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias porque en el nombre del Señor Jesucristo nos has dado el privilegio de disfrutar de la relación contigo, de la comunión contigo, de haber sido insertados en esa familia como hijos tuyos, de haber sido dotados de tu Espíritu Santo y de todos los bienes espirituales, como dice tu palabra. Te damos gracias porque también nos das el gozo de aprender por la intervención tuya, Señor. Disponemos nuestros corazones ante ti y todo nuestro ser para oírte, porque tú eres quien habla en ese libro sagrado que escribiste para explicarnos quién eres tú, quiénes somos nosotros, nuestras responsabilidades frente a ti. Muchas gracias por tu gran verdad. Estamos nuevamente rogando por los hermanos que están viajando, Señor, en estos días, aprovechando esta semana de descanso, y pedimos tu protección, el pronto regreso de cada uno de ellos. El resto de la iglesia, Señor, también oramos que sigas guardándole. En Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a enfocarnos entonces en el oído para la obediencia. La vez pasada hablábamos un poquito acerca del oído. La Biblia es clara y muy abundante y redundante con respecto a eso. De hecho, en la misma palabra hebrea que se traduce obediencia, también se traduce, oír a Dios, atender a Dios. Lo mismo en el Nuevo Testamento. Así que oír o oído es sinónimo a obediencia. De tal manera que cuando la persona no obedece, Dios dice, no dio oído, no prestó atención. Por esa razón es muy importante que entendamos la terminología bíblica. Hay otro elemento muy importante, es que la Biblia utiliza esta expresión, el que tenga oídos para oír. ¿Cierto? Oiga. Entonces, vamos a explicar esta expresión que se traduce o se repite mucho también en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Jesús también lo utilizó en los evangelios. Y hay otras expresiones en la Biblia como hijos de desobediencia. ¿Han oído algo así? Pues, ¿a qué se refiere a eso? ¿Por qué Dios habla de esa manera? Pero también Dios dice hijos obedientes. De eso se trata entonces nuestro estudio en esta mañana. La obediencia a Dios es una sola y es solo a Él. Es claro, hermanos, que el ser humano está frente a Dios siempre, su creador, y que frente a Dios tiene que decidir obedecer a Dios u obedece a otra cosa o a otra persona. Y es muy posible que esa otra persona usurpe el lugar de Dios. En el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel que Él permitía los falsos profetas, los falsos maestros, para probarlos, para ver si ellos realmente tenían un corazón comprometido a oírlo a Él. Y es en el Nuevo Testamento, en Tesalonicenses, donde Dios dice que al mundo, como no quieren oírlo a Él, entonces Él les envía un poder engañoso para que a ellos sí les crean. O sea, que el ser humano está frente a esas dos opciones. Obedece a Dios, obedece cualquier otra cosa. Si el ser humano cierra su corazón a Dios para no obedecerle o no dispone su corazón a Dios, entonces va a haber otras formas de obediencia. Estamos en el huerto, ahí estaba Eva. Dios había dado la orden, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué dijo Satanás?
Mentira, sí pueden comer, lo que pasa es que Él no quiere que ustedes sean dioses como Él. Ah, mire, tan egoísta Dios, prohibió que comieran de todos los árboles. ¿Y sabe qué hizo Eva? Le abrió el oído a Satanás y poco a poco impermeó su voluntad, o permeó su voluntad, y la convenció a que pecara. Eso es lo que nosotros hacemos también. Por esa razón es tan importante el oído. Ya hemos dicho que el oído no se refiere entonces al oído físico, sino a todo el conjunto de sensores o de sentidos que Dios nos ha dado para que le percibamos a Él y lo que Él está diciendo. Los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos profetas siempre han usado a Dios para hacer que se les obedezcan a ellos. Es triste, hermanos, es triste ver cómo el ser humano se somete más fácilmente a otro ser humano como sustituto de su verdadera sumisión a Dios. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de esto. Pensadores, filósofos han podido captar esta realidad. Recuerdo que hace muchos años oí o leí en la filosofía que hubo uno de los pensadores que dijo que la religión es el opio del pueblo. Entendiendo pues que Dios no es una religión, que la Biblia no es una religión, se refería a este pensante a X religión que nosotros conocemos, cómo llevan a los individuos a un estado de control, de manipulación. Eso lo dijo en esa época a esa religión tradicional. Lamentablemente, hoy muchas sectas llamadas cristianas también hacen lo mismo con las personas. Pero la obediencia a Dios está ordenada en su palabra, está claro en ella. El ser humano se introduce en un sistema religioso para falsificar la verdadera obediencia a Dios y a su palabra, la cual dependerá de la relación personal con Él y su verdad eterna, que es la Biblia. Otra manera de rebeldizarnos contra Dios es que creamos sistemas religiosos que sustituyen la verdadera obediencia a Dios. Hermanos, ¿cuánto nos ha costado arrancarnos de muchas enseñanzas falsas que se metieron en la iglesia cristiana? Todas las semanas aquí en este lugar estudiamos los pastores de la alianza, la palabra de Dios, y muchas veces debatimos los temas que antes de este tema, por supuesto, fue tratado el mes pasado, y me llama la atención que siempre llegamos a la conclusión de que hubo doctrinas que se metieron dentro de nosotros, que las creímos como si fueran verdad, como si fueran bíblicas, siendo solo manipulación humana. Una de ellas, la salvación se pierde, la salvación se pierde. Usted no puede ponerse pantalones, usted no puede, etcétera. Pudiéramos hablar de qué cantidad de cosas que pudiéramos recordar, pero esto es simple y llanamente un sustituto de la verdadera obediencia a Dios. Algunos se sometieron a regañadientes, otros defendieron esta doctrina, pero la verdad es que toda doctrina que no provenga de Dios, todo mandamiento que no provenga de Dios, es solo un sustituto de Dios y de su palabra. Miremos entonces cómo llegamos a obedecer a Dios. Miremos cómo es que Dios ha establecido esta plataforma de obediencia. Dios exige la obediencia, pero también no puede haber obediencia sin la capacitación. Número uno, la capacitación divina para la obediencia. Es Dios quien capacita al hombre para la obediencia. La Biblia dice, no es de todos la fe. Todos los seres humanos no llegan a obedecer a Dios como deberíamos obedecerlo. Y aún los que obedecemos a Dios, lo obedecemos
en un proceso de entrenamiento, que eso lo veremos más adelante. Hoy nos vamos a dedicar precisamente a esto. Número 1, ¿cómo es que Dios nos capacita para que le obedezcamos? Dios nos da el oído para obedecerle. Todas las personas no tienen oídos para obedecer a Dios. Usted me dirá, pero ¿cómo no? Si mire, yo le veo la oreja y yo he hablado con ellos y oyen. Sí, pero para oír la palabra de Dios se necesita una capacitación especial de parte de Dios para que el ser humano lo oiga. Para que el ser humano lo oiga. Así que si usted oye a Dios, ha sido porque Dios en su misericordia le ha capacitado. Por esa razón vemos a Mateo, capítulo 13, versículo 16. Mateo capítulo 13, versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Aquí en este versículo dice que son bienaventurados aquellos que pueden oír, aquellos que Dios ha capacitado. El término bienaventurado indica beneficiado de parte de Dios. No todos los seres humanos han recibido este beneficio, hermanos. Por esa razón es difícil para muchas personas oír la Biblia. Es muy difícil para muchas personas creer lo que dice la Biblia. Dios tiene que intervenir en el ser humano y capacitarle, darle la capacidad para oír. Por esa razón, Apocalipsis capítulo 2 también continúa hablándonos así. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Continúa Dios diciendo, ¿verdad? El que tiene oídos, oiga. O sea, que hay personas que no tienen oídos. ¿Y esas personas podrán oír? No. No, creo que hay un versículo más que tenemos aquí, el mismo Apocalipsis 2. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, el que tiene oídos es el que Dios le ha dado la capacidad de oír. O sea, usted, el creyente. Nadie puede creer en Dios si Dios no le da el oído para que oiga, para que perciba, para que entienda y para que luego actúe. Nadie puede oír a Dios sin la intervención de Dios. Fue el Señor Jesús el que en Mateo capítulo 13 le explicaba a los discípulos, porque ellos le preguntaron, ¿cómo así? ¿Tú por qué nos hablas en parábolas a nosotros? Si nosotros no somos casi capaces de entenderte. Estamos delante de una multitud bien grande. Si nosotros casi no somos capaces de entenderte, ¿cómo te van a entender ellos? Y el Señor dijo, precisamente por eso. Porque el que tiene oídos oirá, pero el que no tiene oído no podrá entender. ¿Cómo quedaban los que no eran capacitados por Dios para oír su palabra? Nulos. No tenían la capacidad de percibirla. Muy bien. Pero pensemos nuevamente, ¿qué es el oído? No es precisamente el órgano auditivo, físico que nosotros tenemos. El oído va más allá. Miren ustedes la imagen que tenemos aquí a su izquierda o a mi izquierda también. O en este caso, si estoy así a mi derecha. El oído está relacionado con el corazón. Por esa razón, el domingo pasado, en la explicación decíamos que la obediencia es la decisión del corazón de atender a Dios, prestarle toda la atención, poner nuestros sentidos a disposición para percibir lo que Dios está diciendo, número 3, con el propósito de ejecutarlo, número 4. Cuando la Biblia habla de obedecer, habla de oír, habla del mismo tema, pero el mismo término nos explica que esto es un proceso. Comienza con la decisión del corazón del ser humano. Segundo, el ser humano tiene que prestar atención.
Tercero, el ser humano tiene que poner toda su capacidad intelectual para entender lo que Dios dice, con el propósito de ejecutarlo como Dios lo dice. Por eso el oído es la capacidad de decidir, atender, entender y ejecutar lo oído. ¿Estamos entonces? ¿Qué es lo primero que hace Dios para que podamos oírle a Él, para que podamos obedecer? Él nos da el oído. Si usted no tuviera oído, permítame decirle que esta mañana usted estaría aburrido aquí. Aburrido. No tiene sentido oír a un libro. Quizás quien lo escribió, piensan algunos. Pero el oído se lo da Dios a la persona para que entienda que es Él el que está hablando. Hay dos personas interactuando en esta mañana. Dios y usted, porque Él fue el que escribió ese libro. Y esta mañana usted está oyendo lo que Él escribió, explicado por Él mismo. La segunda cosa que hace Dios para que el ser humano pueda obedecerle en la capacitación para la obediencia es despertar su oído. Primero le da el oído. Ustedes recuerdan a un muchachito que estaba allí en el templo y de repente comenzó Dios a hablar. Samuel. Y Samuel no sabía que era Dios el que estaba hablando. Era un muchacho, era un pelado. Hasta que Dios fue el que lo despertó su oído. Por esa razón en Isaías capítulo 50, versículo 4, dice así. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Está hablando del profeta. Y el profeta está diciendo que para él poder consignar lo que Dios le había dicho, eso es la profecía bíblica a propósito de eso, ¿no? Hoy en día alguien dice, Dios me dio una profecía, tengo una profecía. No, porque la profecía bíblica se culminó el día que Dios terminó de dar la Biblia. Por eso hoy no existe profecía. La profecía fue el medio divino para primero darle al profeta lo que él iba a escribir. Y según la Biblia es lo que Dios hace también con nosotros. Él despierta nuestro oído para que podamos percibir lo que Él está hablando en su palabra. Hace que nuestro oído esté atento para que pueda percibir. ¿Acaso usted oye bien lo que están hablando por ahí cuando está dormido? Nada, ¿verdad? Cuando usted está dormido, está dormido. De pronto lo que oye son los pensamientos internos, lo que llamamos sueños. Pero su oído está dopado, está ocupado. Pero Dios despierta el oído del ser humano para que el ser humano pueda obedecerle, pueda entender lo que Él está diciendo. La tercera cosa que Dios hace en el proceso de que nosotros le obedezcamos es abrir el oído. Mire el proceso. Primero, Dios da el oído. Segundo, despierta el oído. Despierte para que esté atento. Tercero, Dios abre el oído. Dios habla del oído como si fuera un órgano que se cierra para no oír y se abre para oír. Eso no ocurre en el oído físico, pero en el oído espiritual sí. Usted cierra su oído lo que no quiere oír y abre su oído para recibir lo que decidió oír. Vamos a leer Isaías 55. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Dios abre el oído. Otra vez, la descripción bíblica es que el oído espiritual tiene un seguro que está conectado con el corazón suyo. Usted lo abre y lo cierra. Lo abre a lo que quiere y lo cierra a lo que quiere. ¿Acaso no es así? Alguien le dice algo a usted y usted cierra su oído y no le da valor a lo que está oyendo
¿Y sabe qué será el resultado? Usted olvidará lo que está oyendo. ¿Sabe por qué? Porque no le dio valor, no le dio importancia a lo que están diciéndole. De hecho, nosotros aplicamos el mismo principio. Nosotros decimos, a un bagazo, sí señor, poco caso. Y hay otros dichos parecidos, pero son un poquito más vulgar, no vale la pena decirlos aquí. Pero esa es la realidad. Nosotros cerramos el oído a lo que queremos y abrimos el oído. Eva abrió el oído a Satanás y por eso el resultado fue obedecer a Satanás. Ok, esa es la tercera cosa que Dios hace para que nosotros lleguemos a obedecerlo. Vamos para la cuarta cosa que Dios hace para capacitarnos en la obediencia. Dios nos eligió para obedecerle. Nosotros estamos aquí porque Él decidió desde antes de la fundación del mundo hacer todo este proceso y traernos hasta aquí. Esta mañana ha sido Dios quien nos ha traído para oírlo a Él. Y yo quiero pedir que todos leamos este versículo de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos míos, esto fue lo que Dios hizo. Usted y yo estamos aquí porque desde antes de la fundación del mundo, Él decidió elegirnos para que le obedezcamos. Eso significa que usted y yo tenemos un privilegio grande. Un privilegio que Dios no le da a todos. Ojo con lo que voy a decir. Los privilegios traen responsabilidades grandes. A Dios le ofende que aquellas personas privilegiadas no le atiendan, lo desprecien, lo suplanten por otra cosa. El pueblo de Israel es el testigo. ¿Por qué Dios le aplicó juicio a ese pueblo? Porque no quisieron atenderle. No quisieron atenderle. Y la palabra de Dios nos dice entonces que Dios les ha castigado con dureza porque no han querido abrir su oído a Él. Si ya tienen el oído, ahora tienen la responsabilidad de utilizarlo para oír a Dios. Pero si tenemos el oído y no queremos oír a Dios, es ofensivo a Él. Entonces, por esa razón, dice este versículo que Dios nos ha elegido. Esa es la cuarta capacitación de Dios. Además de esto, la número 5, Dios no solamente nos da el oído, no solamente nos capacita, sino que va perfeccionando nuestro oído para que le oigamos mejor cada día. ¿Cómo lo hace? Por esa razón, usted y yo tenemos este precioso libro. Este precioso libro afina nuestro oído, nos da la capacitación de Él para que podamos oírle mejor cada día. Vamos a leer también juntos este versículo. Primera de Pedro 1:22, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Una manera de afinar nuestro oído es dándonos órdenes. Aquí dice dos cosas maravillosas. La primera es que Dios perfecciona nuestra alma con la obediencia a la verdad. Y dos, nos ordena: ame entrañablemente al otro. Hay una orden, todas las órdenes de Dios. Hay más de 3,000 mandatos en el Nuevo Testamento para la iglesia. Y esos mandatos están diseñados por Dios para que nuestra voluntad, nuestro oído, nuestro corazón
se perfeccione en la obediencia a Él. Hermanos míos, así es como Dios nos está capacitando para la obediencia. Por esa razón, es muy importante que usted se mantenga en continua relación con la palabra de Dios. Segundo, es muy importante que usted se disponga para oír cada vez que Dios hable en su palabra. No juegue con eso. No juegue con eso. No se dé el lujo que otros se dieron y las consecuencias fueron catastróficas. Ahora vamos a leer algunos versículos que nos hablan de esto. Si Dios le ha dado a usted el privilegio de oír su palabra, hermano, eso es el privilegio más grande que Dios le da a un ser humano y que no se lo da a todo ser humano. Entonces atiéndale, afine su oído, disponga su corazón para oír y ejecutar lo que Dios dice. Y un último ejercicio: póngale mucha atención a las órdenes que Dios da. Aquí hay una orden bien clara: amaos unos a otros. Le voy a dar una sugerencia, quizás un mandato. Todas las órdenes que encuentre en el Nuevo Testamento puede subrayarla en su Biblia con un resaltador. Cada verbo que Dios da en forma imperativa, póngale algo que lo resalte, de tal manera que usted pueda decirle a su corazón que eso que Dios está diciendo ahí es de mucho valor para usted. Eso va a preparar su corazón para ejecutar lo que Dios está diciendo en su palabra. Ok, seguimos. Número 6. Dios escribe y escribió en nuestros corazones y está escribiendo su palabra. Este versículo de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3, nos dice eso. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Está haciendo alusión a que en el Antiguo Testamento, Dios, ¿dónde escribió las leyes? La ley de Moisés, ¿dónde se escribió? ¿En qué computador se escribió? 2 piedras. El decálogo fue escrito en 2 piedras. Los 10 mandamientos fueron escritos en 10 piedras. Ahora, la ley de Moisés no solamente era ese decálogo, pero era importante porque iba a estar en continua relación con el pueblo de Israel. Ellos iban a ver la ley de Dios, o por lo menos ese decálogo, continuamente cuando se acercaban a Dios, y tenían que recordarlo continuamente. Hoy Dios escribe no la ley de Moisés, sino su ley. La ley de Dios es diferente a la ley de Moisés. La escribe en el corazón de todos aquellos que creemos en Él, para que lo tengamos allí en nuestro corazón. Entonces tenemos, según este versículo, la tenemos no solo en el corazón, sino también en la mente. Y es en Hebreos también que nos recuerda que eso fue lo que hizo Dios. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Haciendo alusión al mismo tema. Hoy la ley está escrita, no la ley de Moisés, sino la ley de Dios. ¿Dónde? En la mente y el corazón de nosotros. ¿Y dónde más la tenemos? Aquí. Qué trilogía hermosa. Tener la Biblia en las manos, tenerla en el corazón y tenerla en la mente tiene un propósito. ¿Cuál es? La obediencia. Que lleguemos a vivir lo que ella dice, lo que Dios determina en ella, lo que Dios declara. Muy bien. Número 7. Otra cosa que Dios hace es llamarnos hijos obedientes. Me llama la atención porque Dios dice que somos hijos obedientes. Ahora yo le pregunto a usted, ¿hay mandatos en la Biblia que usted lo está obedeciendo? Pero también hay mandatos que usted está en proceso de obedecerle. Como le dije hace un rato,
Dios tiene su manera de enseñarnos a obedecer. Una manera de enseñarnos a obedecer es por medio del entrenamiento. Nos va diciendo continuamente lo que debemos hacer. Pero la otra manera es a través de la corrección. Nos equivocamos, entonces Dios nos disciplina, nos corrige para restaurarnos y para practicar aquello que Dios ha dado órdenes que practiquemos. Vamos a leer este versículo todos juntos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. O sea, usted no tiene que obedecer sus propios deseos. Usted tiene que obedecer solo a Dios. Hay 5 sustitutos de Dios que buscan conquistar tu voluntad. 1, el pecado. La Biblia habla del pecado como un poder que tiene la capacidad de llevar al individuo a ejecutarlo. 2, la carne. La carne son los deseos que produce la propia naturaleza pecaminosa. Y que aunque ya somos creyentes y Cristo vive en nuestro corazón y el Espíritu Santo vive en nuestro corazón, todavía tenemos esos deseos porque todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Ahí uno de los versículos que Jesús nos recitaba tiene que ver con eso. Y manifiestas son las obras de la carne, y ahí está toda la lista grande de todo lo que la carne produce, los deseos de la carne. Ahora, no tenemos que obedecer los deseos de nuestra carne, como dice aquí. Otro que quiere que hagamos su deseo es el diablo. Otro es el mundo. El mundo es el sistema, la forma de vivir, los órdenes que hay en este tiempo, que son controlados, según la Biblia, por el mismo hombre y por el diablo. Nosotros solamente tenemos que obedecer a Dios, hermanos. Déjeme decirle que las religiones de este mundo y las sectas pertenecen al mundo. No son de Dios. Dios no necesita nada para dirigirte a ti. Él lo hace en forma personal. Ok. La segunda cosa es que debemos ver esta mañana es que hay personas que no van a obedecer a Dios. De hecho, tampoco son nuestros modelos, porque ya ellos tienen quien los ordene, quien los dirija. Se llaman, según la Biblia, los hijos de desobediencia. Son hijos porque fueron creados por Dios, pero son hijos de desobediencia porque, como dice en Juan capítulo 8, también es al Padre a quien se obedece, ¿verdad? Y estos ya tienen un Padre a quien obedecer. Y según Jesús, ese Padre es el diablo. No porque los engendró, sino porque lo obedecen como si fuera su papá Dios. Para ellos, el diablo es su Dios. Tampoco se dan cuenta que es así. Vamos a ver entonces. Primero, porque su origen, o el origen del pecado, fue una desobediencia. Se llaman hijos de desobediencia porque el origen de su condición fue la desobediencia de un hombre. ¿Cuál fue ese hombre? ¿Cómo se llamaba? Adán. ¿Y el apellido? Bueno, le doy tarea para que lo busquen en toda la Biblia. Vamos a leer Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fue la desobediencia de Adán la que trajo el pecado a la raza humana. Adán desobedeció y todos los seres humanos inmediatamente llegamos a ser pecadores. A partir de él, todos nacimos con la naturaleza humana caída por el pecado de Adán. Es interesante que la Biblia no dice que por el pecado de Eva, porque el responsable de la raza humana no era Eva, era Adán. A pesar de que ella fue la que lo indujo a él a pecar, él era y es el responsable del pecado. Todavía Dios lo sigue mencionando. Por esa razón se llaman hijos de desobediencia, por la desobediencia de Adán. Número 2. Obedecen al pecado, al mundo y al diablo. Por esa razón se llaman hijos de desobediencia. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos los que creímos en Cristo un día, antes éramos hijos de desobediencia. Dejamos de ser hijos de desobediencia hasta el momento en que Dios abrió nuestro oído, nos habló, nos convenció y creímos en Él por la operación misma de Él. En ese momento de creer en Dios, entonces dejamos de ser hijos de desobediencia y pasamos a ser hijos de Dios. Pero antes éramos así, dice este versículo. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo vivíamos? Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del diablo, el diablo. La potestad del aire, el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay alguien que energiza la conducta de aquellos que no obedecen a Dios. Y ahí está, según este versículo. El agente maligno que induce la maldad. ¿Quién cree ustedes que provoca a la gente a expresar esa maldad que llevan por dentro? Bueno, ahí está la respuesta. Y número 3. A ellos solo les espera la ira de Dios. Dice el Antiguo Testamento, creo que es Isaías, que Dios todo el tiempo está enojado con ellos. Todo el tiempo está enojado con ellos. Su ira está viva todos los días. Y es Efesios capítulo 5, versículo 6 y Colosenses capítulo 3, versículo 6, que nos habla de esta manera. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo que está diciendo Dios es que el creyente no tiene permiso de actuar como los no creyentes, porque si Dios a ellos les está guardando la ira para aplicárselas a ellos, bueno, a sus hijos también les va a aplicar no ira, sino disciplina de papá. Es la diferencia grande. Los creyentes estamos en un proceso de aprender a perfeccionarnos en la obediencia que ya tenemos, porque hemos sido diseñados para obedecer. Hemos sido capacitados para obedecer. Estamos siendo entrenados para obedecer. Pero ese es un proceso en el cual tú y yo somos responsables. Por esa razón, de eso se trata nuestro tercer punto. Hay responsabilidades claras, específicas, y es obedecer a Dios. Y Dios nos da esas obligaciones bien claras. Ya les decía que una de las cosas que hace Dios es darnos órdenes. Las órdenes entrenan el oído. Las órdenes entrenan el oído. ¿Han visto cómo entrenan a un caballo? ¿Han visto cómo entrenan a un perro? ¿Han visto? Bueno, algunos entrenan perros. Hay perros que parecieran los dueños y hay dueños que parecieran los perros de los perros. Porque quienes obedecen a los perros son los dueños. A mí me da risa algunas personas que le dan órdenes a los perros y los perros no les hace caso. Pero también ocurre lo mismo con nuestros hijos. ¿Saben ustedes que Dios nos entrena a nosotros a obedecerle a Él con nuestros hijos? Los hijos son una ayuda para que entendamos cómo es que aprendemos a obedecer a Dios. Voy a decirles una clave para enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios. Repítale todas las veces que sea necesario la orden. Repítale la orden. No tenga miedo darle órdenes a sus hijos. Así pataleen, así les dé rabia, dele órdenes. Porque eso significa que usted está entrenando su oído, su voluntad. El solo hecho de decirle, recoja ese juguete, póngalo allá. Usted está dándole un entrenamiento maravilloso para toda la vida, necesario. Si usted no se lo da, usted y su niño lo lamentarán toda la vida. La sociedad está generando hijos que no tienen oídos, no hacen caso, son obstinados. ¿Y por qué? Porque los papás no se han dedicado a entrenarles el oído. Vamos a mirar entonces la obligación de los hijos de Dios. Obedecer a Dios es un privilegio que Dios le da a sus hijos. Recuerden, ya hemos oído, no solamente los hijos de Dios
tenemos la capacidad de obedecer a Dios. Los que no son hijos de Dios no pueden obedecer a Dios porque ellos ya tienen a quien obedecer. Y no es precisamente Dios. Pero también una obligación porque fueron creados o fuimos creados para obedecer a Dios. Por esa razón, lo que tenemos que hacer para obedecer a Dios, nuestra obligación, número 1, tomar la decisión. Recuerde, hermano, que Dios no hizo una máquina. Dios no hizo un robot. Dios no hizo un muñequito de cuerda. Dios hizo una persona a su imagen y semejanza. Y parte de la esencia personal es que tenemos una voluntad. El término corazón indica en la Biblia aquella capacidad que tiene el ser humano para tomar decisiones. El corazón tiene la función de decidir. Usted fue diseñado un ser humano para decidir. Y déjeme recordarle algo. No le entregue las llaves de su corazón a nadie, porque es su función como ser humano. A veces los seres humanos dejamos que otros tomen las decisiones que yo tengo que tomar por mí. Eso no lo va a eximir a usted de responsabilidad frente a Dios. Usted es responsable de decidir frente a Dios. Y usted es responsable de decidir, oír u obedecer a Dios. Aquí tenemos el caso de Saúl. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Tenía otros intereses, Saúl. Agradar al pueblo en lugar de agradar a Dios. Agradarse a sí mismo en lugar de agradar a Dios. Es una tarea bien clara, específica. Usted debe decidir, oír y obedecer a Dios. La segunda, vamos a recordar que la obediencia u obedecer es la decisión de disponer el corazón para atender, comprender a lo que se oye con miras a hacer u obedecer. Por esa razón, la obediencia tiene 5 elementos aquí. La primera, decisión. Segundo, disposición. Si no hay disposición, usted no va a pasar el resto del proceso. 3, atención. 4, comprensión. Usted fue diseñado como un ser humano. Ser humano también indica no solamente que tiene voluntad, sino que tiene inteligencia, tiene raciocinio, tiene una capacidad de análisis de las cosas. Y usted es responsable de analizar todo, todo. ¿Sabe qué está pasando? Según la Biblia, los falsos maestros, los falsos profetas, no le interesa que usted entienda las cosas, sino que las ejecute como ellos dicen. Pero Dios exige que usted comprenda lo que Él le dice. El domingo pasado veíamos el caso de Saúl. Y el ejemplo es claro. Dios le dio detalles específicos de todo lo que él tenía que hacer, porque él tenía que comprender para luego actuar. Porque así lo diseñó Dios a usted, hermano. Usted debe comprender. Así que no se come el cuento ese que créalo por fe, hágalo pero sin entenderlo. No, señor. La misma fe fue diseñada para ayudarnos a entender, para convencernos, para actuar por convicción. La palabra fe también es la misma palabra convicción. Convicción. Y Dios exige que usted comprenda lo que Él está diciendo. Para eso se necesita tiempo. Para eso se necesita disposición, hermano. Por esa razón, ningún creyente que obedece a Dios se deja meter el dedo en la boca por otro. Porque está comprometido a entender lo que Dios dice para luego, número 5, ejecutarlo. Así es como tiene que desarrollarse este punto de la obediencia. Esté siempre dispuesto, decida obedecer a Dios. Número 2, para obedecer se necesita atender, atender, atender. ¿Eso qué significa, hermano? Póngase esta meta. Cada vez que usted esté oyendo la palabra de Dios, desconéctese de los demás. Desconéctese de su vecino.
Si hay una persona que usted se sienta aquí en la iglesia, voy a darle un bien práctico, y le pone conversación para que no peque contra Dios de ofenderlo, porque Dios se ofende cuando usted hace eso. ¿Sabe qué hace? Mejor cambie de puesto. Porque yo sé que hay personas que les gusta hablar. Mejor cambie de puesto. ¿Sabe por qué? Porque eso es delicado delante de Dios. En el momento, mire, aquí en algunas congregaciones ponen prohibido prender el celular, prohibido tal cosa. Hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacer, por respeto, reverencia a Dios, es desconectarnos de eso. Pues aquí no viene la hermana, se llama creo que Nabucodonosor, algo así. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando ella va a la iglesia y se queda pensando en los frijoles que dejó puestos en la estufa, en la cocina. Y hay otro hermano que se llama Nestoriano, algo así, bueno. Y saben, hermano, que él se viene al culto pensando en el recibo de la luz que mañana tiene que pagar. Y mientras se está hablando de la palabra de Dios, él está pensando en esas cosas. Como les dije, estos hermanos no asisten aquí, así que no hay ningún problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la palabra atención, vamos a ver. A mí me gustaría, bueno, no tenemos allí, vamos a dejarlo así. Voy a leerles los demás versículos de Hebreos. Ustedes me ayudan leyendo Hebreos con la dirección de Esteban. 1, 2, 3. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, siendo anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. O sea, es un riesgo no atender a Dios cuando Dios hable. Hermano, no vea a un predicador acá, no vea a un ser humano acá. Vea a Dios, que es el que abre su palabra, abre su boca. No se me quita de la mente la palabra shamá, que es la palabra oír a Dios. Y la idea es tener todos los sentidos dispuestos cuando Dios esté emitiendo la palabra. El concepto básicamente es que hay un ser humano ahí que está hablando, está abriendo su boca, y el otro está atento a oír cada expresión, cada sentido que el otro está diciéndole. Es una interacción entre dos personas, Dios y tú. Por eso es tan importante prestarle toda la atención, porque el que está hablando no es un simple ser humano, es Dios, es Dios. Ese libro lo escribió Él, lo habló Él. Por esa razón dice, es necesario que con más diligencia cada día pongamos todos nuestros sentidos, como tenemos la siguiente presentación, todos nuestros sentidos aplicados. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Ahí están, ¿verdad? El ojo, el oído, la boca, el olfato y el tacto. Todos estemos allí pegados, para que percibamos lo que Dios está diciéndonos en su palabra. Por esa razón, creo que tenemos otro versículo aquí que es muy importante. Vamos a leerlo juntos otra vez. Vamos a leerlo bien fuerte. Dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Hebreos nos explica que el Señor Jesús está en los cielos, pero Él sigue hablándonos día a día, porque Él es la palabra de Dios y Él fue el que escribió la palabra de Dios, por supuesto junto con el Espíritu Santo. Lo que Dios dice es que cuando leamos su palabra, cuando oigamos su palabra, lo veamos a Él. Póngase a pensar cómo se siente usted cuando usted le está hablando a su hijo y su hijo está viendo televisión o está con el celular o el Nintendo. ¿Sí? ¿Le está oyendo? Pregunto, ¿le está oyendo?
O usted está hablando con él. A ver, los profesores. ¿Cuánto sufre un profesor ahí en la clase, verdad? Porque le está dando la clase al niño y el niño está jugando con su vecino. O hay alguno que el profesor está explicando allá y el niño acá jugando con un avioncito. Pregunto, ¿está atendiendo? ¿Está atendiendo? No, hermanos. Porque la atención significa la aplicación de todos los sentidos para percibir, para entender, para comprender. Por esa razón decíamos, para atender a Dios hay que desconectarnos de todas las demás cosas. Hay que dedicarnos a su palabra, solo a Él. No juguemos con Dios. Ahí está clara la advertencia, ¿verdad? Sigamos. 3. Obedecer a Dios. En este punto lo que quiero precisar es que Dios es la única persona a la cual nosotros debemos obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Dios es la única persona. A nadie más debemos obedecer. Algunos estarán pensando, ¿cómo así? Hay que obedecer a los papás. Sí, pero ¿quién le dice que usted obedezca a su papá? Dios. Entonces, ¿a quién está obedeciendo? A Dios. Ya vamos para allá. Vamos a leer este versículo. Creo que nos toca leerlo todos juntos. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios le dio una orden: vayan y prediquen el evangelio. Y los líderes, los gobernantes le dijeron: cállense. Entonces ahí está. ¿A quién obedecemos? Muy bien, seguimos allí. Entonces, obedecer a Dios, ya decía que es la única persona que debemos obedecer. ¿Qué dice Dios? Romanos capítulo 13 dice: sométase a las autoridades porque esas autoridades las puse yo. Ya hemos leído este pasaje. ¿A quién estamos obedeciendo cuando nos sometemos? Cuando si hay un semáforo, paro. Cuando se dice pare, paro. Cuando se saca un decreto, lo obedecemos. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A las autoridades o a Dios? A Dios, que nos da la orden. Obedecer a los padres, está claro eso. La Biblia dice que debemos obedecer a los padres. ¿Quién ordena que se obedezca a los padres? Dios. A propósito de eso, es bueno que los papás le enseñen a sus hijos desde pequeñitos que no están obedeciéndolos a ellos, que están obedeciendo a Dios. Al obedecerlos a ellos. También la Biblia dice: mujeres, obedeced a vuestros maridos, sométase a ellos. ¿A quién están obedeciendo? ¿Al marido o a Dios? A Dios. Obedeced a vuestros amos. También, amos, en aquel sentido recuerden que la estructura laboral era diferente ahora. Al patrón, ¿acaso le dice el patrón a usted: mire, haga esta consignación al banco? Y usted dice: no voy, no quiero. Bueno, eso significa que ya perdió el trabajo, ¿no? Por seguro que lo hace por conveniencia. Entonces, en aquella época la estructura laboral era diferente. Los trabajadores eran pertenencia de los dueños. Pero bueno, la orden de Dios es esa. También obedeced a vuestros pastores. También es muy importante que entendamos que el concepto de obedecer aquí a los pastores es: déjese convencer por la palabra de Dios que es predicada por ellos. Por la palabra. Es que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que cualquiera hoy ostenta el título de pastor. En la Biblia no es así. Pastor es alguien que ejerce la autoridad de Cristo, sometido a Él. Es alguien que dirige por su ejemplo de vida. Pero bueno, el contexto actual dista enormemente de lo que la Biblia llama que es pastor. Una cuarta responsabilidad de los creyentes es obedecer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ese es uno de los nombres de la Biblia. Obedezca lo que Dios dice ahí en la Biblia.
Eso es literalmente, es lo que dice. Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El creyente debe obedecer lo que dice la Biblia. ¿Cómo la dice la Biblia? Porque es interesante esto. Hoy, y siempre ha sido así, el ser humano usa parte de lo que dice la Biblia, le cambia el contexto, le cambia el sentido y dice, no, es que Dios dice así, sin ser Dios el que lo dice. La Biblia es lo que usted y yo debemos obedecer siempre. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Muy bien, uno de los problemas de la iglesia de Galacia fue ese, ¿no? Los judaizantes llegaron con una enseñanza parecida, porque enfatizaban el cumplimiento de la ley, hablaban de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, pero era una enseñanza completamente contraria a la doctrina bíblica. Por esa razón dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién los engañó, los hechizó para no obedecer la verdad? Esos falsos maestros lo primero que hacen es eso. Hechizan las personas, las embelezan, las engañan, las entontecen para luego llevarlas como ovejas al matadero. Muy bien, creo que hemos llegado entonces a la conclusión. Vamos a recordar qué es obediencia. La obediencia, hay 5 elementos que están dentro de ella. ¿Sí recuerdan? La obediencia es la decisión de atender para entender y obedecer. Se necesita disposición para ellos. Es un proceso, hermanos, pero comienza con su decisión. Comienza con su decisión. Dios nos capacita. ¿Cómo nos capacita Dios para que le obedezcamos? ¿Qué es lo que hace Dios? Nos da el oído primero, nos da el oído. También, ¿qué más hace con el oído? Lo abre, lo abre. Si el oído se cierra, ¿qué pasa? Nada. Además de eso, también despiértate. Lo despierta, Dios despierta el oído para que le obedezcamos. Además de eso, nos eligió para que fuéramos hijos obedientes. Y nos dice que somos hijos obedientes. Así nos capacita Dios. Otra pregunta, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? Los no creyentes, los que Dios no le ha dado el oído para oírle. Muy bien, ¿qué obligaciones tenemos los hijos de obediencia? ¿Cuáles son las obligaciones? Número 1, obedecer. Número 2, atender, estar atentos cuando Dios dice. ¿Qué más? Obedecer a Dios, solo a Dios, solo a Dios. Si alguien se hace pasar por Dios o viene a hablar en el nombre de Dios, bueno, es una manera de Dios probarnos, ¿verdad? Y número 4, hay que obedecer